Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y su verdadera familia. Las enseñanzas de Jesús sobre su verdadera familia es una de las más profundas y reveladoras de los evangelios. En un contexto donde la familia natural era considerada el centro de la identidad y de la honra, el Señor establece una distinción radical entre los lazos de sangre y los lazos espirituales. Jesús no rechaza a su madre ni a sus hermanos, pero coloca en primer lugar la relación con Dios y la obediencia a su voluntad. Con ello nos enseña que el reino de Dios crea una nueva familia, la de los redimidos, unidos por la fe, el amor y el Espíritu Santo. A lo largo de la historia bíblica, vemos como incluso las familias más piadosas enfrentaron tensiones, rivalidades y obstáculos espirituales. Cristo nos muestra que el discipulado puede provocar oposición dentro del hogar, pero también que la comunión con los hijos de Dios trasciende cualquier vínculo natural. Esta verdad redefine nuestras prioridades y afectos, recordándonos que la pertenencia a la familia espiritual es eterna, mientras que la natural es temporal. Así, la verdadera familia de Jesús son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Hablemos sobre cómo la familia natural de los creyentes puede estorbar sus vidas y ministerios. La familia natural se guía por principios instintivos, positivos y o negativos, por razones de cultura, lo aprendido, o de pecado, el mal que hay en cada uno y que sale de dentro. De ahí aquello de que quien te quiere no siempre te hará bien, no siempre te ayudará, porque quien te quiere no siempre se comporta contigo como debe, sino como sabe o como puede, según sea dicha persona o según sea el modelo de conducta que ha recibido de sus padres, de sus familias, de la sociedad. Mateo 12, 46 al 47. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. De alguna manera, María y sus otros hijos, sin quererlo posiblemente y sin saberlo, sin que fuera algo consciente, querían hacer algo, estaban haciendo algo que estorbaría a Jesús en su ministerio. María recibió, de hecho, algunas reprensiones de Jesús en momentos puntuales. En Lucas 2:48 al 49 le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí hay una actitud de parte de Jesús de enfado o reproche ante aquello que María le estaba diciendo. En Juan 2, 3 al 4 se nos dice que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. De nuevo, lo mismo. En ambos textos, Jesús reprocha, diríamos casi reprende a María por aquello que le dice, aquello que le plantea, saliéndose de su papel de madre física y entrando en el terreno de él como Mesías.
Al comienzo de su ministerio, los hermanos naturales de Jesús no creían que él fuera el Mesías y le trataban con cierto menosprecio incrédulo. En Juan 7, 2 al 5 se nos dice que estaba cerca la fiesta de los tabernáculos y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Esta última frase, ni aun sus hermanos creían en él. Esto se refiere a Jesús como Mesías. No creían en él como Mesías. Y de ahí estas palabras que le dicen un tanto, pues, impropias, inadecuadas, incitándole a marcharse de allí, a hacer cosas públicas en secreto, a buscar gloria. Estas palabras muestran que los hermanos carnales de Jesús, los hermanos que eran hijos de María y de José, eran por tanto hermanos solamente de madre, pues no creían en él. Tenían una actitud negativa hacia él como Mesías. Por tanto, María tuvo en algunos momentos una actitud negativa hacia Jesús y también sus hermanos de la carne tuvieron una actitud negativa hacia Jesús. Y esta actitud negativa de la familia, de los creyentes, se muestra de diferentes formas. Y podemos ver en la Biblia cómo en momentos distintos, en acontecimientos distintos, la familia siempre tuvo un momento de ser un impedimento, de ser un elemento de roce con aquellos que eran creyentes o muy creyentes. La distinta forma de adorar a Dios de Caín le enfrentó con su hermano Abel e incluso le llevó a matarle. Caín entendía que para adorar a Dios había que ofrecer del fruto de la tierra y Abel entendía que había que hacerlo según Dios mismo había establecido, a través de sacrificios animales que hablaban del Mesías, que había de venir, del Cristo, que daría su vida, su sangre por los suyos. Y esta distinta forma de entender la adoración a Dios hizo que Caín se enfrentase a Abel y le matase. También la ausencia de fe o la frialdad, el que en una familia haya personas que tengan poca fe o ninguna fe, pues enfrenta a la familia. No todos los que se dicen creyentes en una familia tienen el mismo grado de fe, el mismo grado de compromiso con Dios. Y esta distinta forma de espiritualidad, este distinto grado de fe o esta frialdad de unos con respecto al calor de otros, enfrenta a las familias. Lo vemos en cómo Lot generó discordia y separación con Abraham. Lot estaba un poco frío en la fe, estaba un poco distante. Lo sabemos porque cuando se separa de su tío, Abraham, podía haber ido a muchas partes, pero se dirigió hacia Sodoma y Gomorra. Eligió una zona impropia para vivir un creyente, muy, muy, muy en el mundo. Pues bien, esta actitud de frialdad de Lot previamente se manifestó en discordias materiales por asuntos pastoriles entre los distintos pastores de ambos. También la ofensa de Saúl, que fue una ofensa tomada, ya hemos explicado que hay una diferencia entre ofensa dada y ofensa tomada. La ofensa dada es cuando alguien hace algo objetivo para hacer daño a alguien. Y la ofensa tomada es cuando alguien no hace nada
que objetivamente pueda ser causa de daño para alguien, pero ese alguien se ofende sencillamente porque toma aquello que hizo aquel otro como una ofensa para sí, sin que esto lo sea. Hay gente que se ofende por cosas que no han sido hechas con el motivo de ofender. Hay gente que son así, son susceptibles y son dados a enfadarse. Este fue el caso de Saúl. Esaú se enemistó con su hermano porque su hermano tomó una primogenitura que él mismo le había vendido por un plato de lentejas. En su momento lo hizo con desprecio, lo hizo sin importarle aquello que menospreciaba, que vendía por cualquier cosa, pero cuando su hermano lo tomó, entonces sí, lo apreció y entonces lo tomó como una ofensa, sin darse cuenta, bueno, pero yo realmente esto lo he provocado yo, esto lo he hecho yo. Esaú se enemistó con su hermano a muerte y esa enemistad duró muchísimos años. También vemos en el mismo Esaú cómo él genera una discordia familiar al tomar esposas paganas de la tierra, cananeas, y con esto hace sufrir a sus padres, nos dice la Biblia. Por tanto, de nuevo, la desobediencia de una persona que presuntamente es creyente, realmente Esaú no lo era, pero él presuntamente se tenía por creyente, la familia pensaba que era creyente, como nos sucede a todos. Creemos que todos aquellos que están en el ámbito familiar y que están bajo los mismos medios, pues son creyentes y pueden no serlo, como era el caso de Saúl. Bien, Esaú desobedeció a Dios, desobedeció a lo que enseña Dios en su palabra y con eso hizo sufrir a sus padres. Un caso más es la envidia de Labán. Labán eh, era un tío de un hermano de la madre de Jacob y por tanto era tío de Jacob. Y su envidia por la prosperidad de Jacob le hizo tener una mala relación con Jacob. No olviden que era su sobrino y yerno. Pues bien, tuvo una mala relación por envidia. No podía soportar cómo Jacob prosperaba. Y sobre todo, que esa prosperidad venía de Dios. Era claramente una prosperidad sobrenatural, divina. Y Labán no lo soportó. Por tanto, otro ejemplo de actitud negativa de la familia hacia los creyentes. Y así podíamos seguir. La actitud vengativa de los hijos de Jacob trajo mal testimonio ante sus vecinos. No olviden cuando Dina fue deshonrada y ante aquella ofensa, los hijos de Jacob adoptan una actitud de ojo por ojo, diente por diente, una actitud vengativa que va mucho más allá de la ofensa y por aquella actitud de violación, pues ellos matan a toda una comunidad de personas. Los celos de los hermanos de José también produjeron un odio terrible, profundo, que casi mata a José y lo envió a una muerte casi segura. Lo vendieron como esclavo y aquello suponía pues o una muerte segura o una vida en terribles condiciones para José. Los hermanos de José lo hicieron sin importarle lo que fuera de José. La envidia, el juicio, la crítica de María y de Aarón sobre su hermano Moisés también trajo enfrentamiento entre ellos, oposición ministerial, y Dios se puso del lado de Moisés y castigó a María y castigó a Aarón. Más adelante vemos los celos y envidias de Saúl que le llevaron a procurar la muerte de su yerno David. No podía soportar Saúl que cantara la gente,
que Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. La mayor fama de David como guerrero molestó a Saúl. Tuvo celos, tuvo envidia, y esto le llevó a ser enemigo de David. También más adelante tenemos la concupiscencia y lascivia de Amnón sobre su hermana Tamar, que le lleva a codiciarla, a buscar poseerla, y cómo de una manera abusiva pues lleva a cabo sus propósitos malvados y la viola. ¿Qué diremos del odio y ansias de poder de Absalón, que le llevó a sublevarse contra su padre David y a generar una guerra interna en el pueblo, una guerra civil entre el pueblo de Dios? Y bueno, así podíamos seguir hablando de muchísimos casos que se mencionan en la Biblia, distintos casos en los que hay una actitud negativa de una parte de la familia hacia otra parte de la familia. Y generalmente en todos estos casos el denominador común es una parte sin fe, una parte con poca fe, o sin fe o con poca fe, contra otra parte con fe o abundante fe. Casi siempre este suele ser el denominador común. Los que tienen poca fe o ninguna fe, por cualquier causa, por celos, por envidia, por frialdad, por desobediencia, por venganza, por lo que sea, como hemos visto, se enfrentan a la parte creyente. Así pues, no es de extrañar que Jesús hablara negativamente de la familia natural, que hablara negativamente en cuanto a lo espiritual y en cuanto a las consecuencias de la conducta de esa familia natural hacia aquellos que son creyentes. Y es que su propia familia natural, la propia familia natural de Jesús y los vecinos, los cercanos de su tierra, cuando él fue a visitarles a Nazaret, no le recibieron, no le recibieron bien. Por supuesto que no le recibieron como el Mesías. Como hemos visto antes, ni sus propios hermanos creían que él fuera el Mesías. Pero es que ni siquiera le recibieron bien, ni siquiera le recibieron con respeto, con una actitud de consideración por lo que él era, lo que había significado para ellos durante años. En Marcos 6, 1 al 2 se nos dice que Jesús vino a su tierra con sus discípulos y comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Marcos 6, 3 al 6. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí muchos milagros, o ningún milagro, salvo que salvó o sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús estaba asombrado de la actitud de su familia, de sus vecinos, de sus cercanos hacia él. Y ante esto, ante esta conducta de sus cercanos, de su familia, Jesús fue que afirmó la contundente sentencia sobre la enemistad de la familia. Ese es el contexto en el que Jesús afirma, Mateo 10, 34 al 37, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre,
y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Así pues, Jesús dijo, sentenció, que la familia natural puede ser un estorbo, un tropiezo para los creyentes. Puede convertirse en enemiga de los creyentes. Y también el texto nos habla de otra familia, y de la cual también Jesús habla, la familia espiritual. Esta familia espiritual es distinta a la familia carnal. Y Jesús habla de ella, de la familia espiritual, y también nos habla de la familia ideal para esta vida terrena. Por tanto, hablemos de ello. La familia espiritual o de la fe está formada por la unión de los hijos de Dios. Si Dios es el Padre de los creyentes, si los creyentes son hijos de Dios, todos los creyentes somos hijos de Dios, todos los creyentes en Jesucristo somos hijos de Dios, y Dios es nuestro Padre, espiritualmente hablando, los creyentes somos, como hijos de Dios, hermanos en la fe. Como hijos espirituales de Dios, somos hermanos espirituales. He aquí la familia espiritual, la que está formada por vínculos y lazos que trascienden a lo material. Los vínculos de esta familia son desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura que ha de venir. Esta pertenencia a la familia de la fe comienza cuando creemos en Cristo como Salvador, cuando somos hechos hijos de Dios. En ese momento que una persona cree, en ese momento que una persona es llamada por Dios a la salvación, en ese momento que esa persona es hecha un hijo de Dios, pasa a formar parte de la familia espiritual, a la familia de la fe. Primera de Juan 3:1. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios? Gálatas 3:26. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. En definitiva, el que Dios nos haga sus hijos por la salvación nos hace ser hermanos espirituales, hermanos en la fe. Esta familia de la fe o de Dios se guía por los principios morales y afectivos de Dios. Gálatas 6:10. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Efesios 2:19. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos estos son interesantes porque aparecen dos frases muy propias para lo que venimos diciendo. Familia de la fe, familia de Dios. Para hablar de aquellos que son hijos de Dios, que son a su vez hermanos en la fe. Esta familia de la fe o de Dios está unida por el lazo permanente del vínculo que cada uno tiene con Dios por medio de la fe y del amor que les une a Dios y a sus hermanos en la fe. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este es el mandamiento de Jesús para sus discípulos, que se amen entre ellos.
¿Por qué? Porque son familia espiritual, familia de la fe, familia de Dios. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No es una opción amar a un hermano en la fe, no es una opción. No es algo que uno pueda decidir, bueno, si yo quiero le amo, si no quiero no le amo, si quiero le amo mucho, si no quiero le amo menos, o le amo poco o no le amo nada. No es una opción. El que no ama a su hermano permanece muerto. Así dice la Biblia. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que somos cristianos, que tenemos la salvación. ¿Lo sabemos en qué? En que amamos a los hermanos. Por tanto, no es una opción pertenecer a esta familia, la familia de la fe, la familia espiritual. Si eres salvo, perteneces a esta familia. Si eres salvo, tienes vínculos con Dios que te hacen tener vínculos con otros que también son salvos. Esta familia de la fe o de Dios está unida a Dios por la obediencia de fe a su voluntad. Marcos 3:33 al 35. Por eso Jesús dijo estas palabras. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién? Es mi familia real, importante, lo que quiso decir Jesús. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Con estas palabras Jesús está diciendo que la auténtica familia es la espiritual. ¿Pero por qué? Porque la familia terrena es temporal y muchas veces ni siquiera dura lo que dura la vida terrena. Porque, como hemos visto antes, la familia natural se enfrenta. Se enfrenta. Los hermanos de José le aborrecieron y le enviaron a la muerte. Lot se enemistó con su tío y hemos ido viendo desde el principio, Caín con Abel, cómo la familia natural se enfrenta a la familia natural por causa a veces de su fe en Cristo, de la fe de los que son verdaderamente creyentes, y le rechazan hasta la muerte. Esto es una triste realidad. A Jesús lo rechazaron. Por eso Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y él miró a los que eran creyentes. Supone que los que son verdaderos creyentes y se guían por principios divinos, eternos, tienen lazos que comienzan en esta vida y continúan en la vida venidera. Por tanto, es más importante porque primero es una familia divina y en segundo lugar porque es una familia cuyos vínculos permanecen eternamente. Duran lo que dura la vida, pero continuarán en la eternidad junto a Dios. Lucas 8:21. Él entonces respondió, Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las. Primera de Juan 2:15 y 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por tanto, esta es la causa por la que Jesús exalta a la familia de Dios, a la familia de la fe, a la familia espiritual. Porque es una familia que tiene su origen en Dios, porque es una familia espiritual, pero que tiene lazos afectivos, espirituales, de fe, y lazos que comienzan en esta vida y si son verdaderos creyentes, durarán siempre, eternamente. Por tanto, está la familia natural y está la familia espiritual de la que hemos hablado. Y después estaría la familia ideal. La familia ideal. La familia ideal para esta vida terrena
y para la vida venidera. ¿Y cuál es la familia ideal? Pues aquella familia que, siendo primeramente familia espiritual, dado que esto es lo más importante, por la salvación de cada integrante, combina los lazos espirituales con los lazos naturales terrenos. Esto sería lo ideal. Que aquellos que son familia de la carne, familia natural, también fueran familia espiritual. Esto sería lo ideal. Eso sería el gozo de cada persona. 1 Corintios 9:5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Mirad aquí, una hermana, aquí está la familia espiritual, una hermana en la fe. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, y aquí estará el vínculo natural. No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. En aquel tiempo sucedía con frecuencia, y hoy día sucede con frecuencia, que muchos cristianos tienen este doble vínculo con aquellas personas que son familia. Este doble vínculo. Son familia espiritual y son familia natural. Un matrimonio cristiano, por ejemplo, son familia espiritual y son familia natural. Unos padres y unos hijos pueden ser familia espiritual, todos creyentes, y son familia natural. Y esto es lo ideal, hermanos. Esto es lo ideal. Por tanto, lo ideal sería que los creyentes tuvieran lazos espirituales y naturales entre sí. Esto sería lo ideal. 1 Corintios 16:15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos han dedicado al servicio de los santos. He aquí la familia de Estéfanas. Primeramente se está refiriendo a los lazos naturales, pero en segundo lugar está hablando de que esta familia que tenía lazos naturales se dedicaban por completo al servicio de los santos, es decir, todos ellos eran creyentes y buenos creyentes y servidores de Dios. Qué gozo, ¿verdad? Qué felicidad. Segunda Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¡Qué maravilla! Timoteo, juntamente con su abuela y su madre, formaban una familia ideal. Todos eran creyentes, buenos creyentes además, y todos eran familia natural. Una abuela, una madre y un nieto e hijo. Timoteo era nieto de Loida y era hijo de Eunice. Loida era madre de Eunice y abuela de Timoteo. Todos en ese conjunto familiar eran familia natural y eran familia de la fe o familia espiritual. Qué bueno cuando podemos tener una familia ideal. Todos, todos los que forman parte de esa familia tienen vínculos naturales y todos tienen vínculos espirituales. Qué bueno. Y Dios nos dice que tenemos que amar. Dios nos dice que tenemos que amar. El Señor Jesús nos enseñó a amar. Pero no dice que los suyos, nunca Jesús dice que los suyos no amen, que no se ocupen ni preocupen por su familia natural. El Señor nunca dijo eso. Ni lo dijo Jesús, ni lo dijeron sus apóstoles. En la Biblia no hay tal enseñanza.
Porque algunos podrían interpretar de las palabras de Jesús que Jesús está diciendo que los creyentes no tienen que amar a su familia natural. Y eso no es lo que dijo Jesús, no es lo que dice la Biblia. Y por eso tenemos que hacer una aclaración. El Señor no dice que los suyos no amen y no se ocupen ni preocupen por su familia natural. El Señor no dice eso. 1 Timoteo 5, 4 y 7 al 8. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Por tanto, un creyente se preocupa y ocupa de su familia natural. El Señor no está diciendo en su palabra que un creyente tiene que rechazar a su familia natural, que tiene que pasar de su familia natural. La Biblia no dice eso. Lo que Dios quiere que sepamos, lo que Jesús dijo y lo que el Señor en general, la Biblia en general nos enseña, es que la familia natural puede tener miembros no creyentes que sean hostiles a los que son creyentes, que sean enemigos de los que sean creyentes, que estorben a los creyentes en su pertenencia a la familia de Dios o en su servicio a Dios. Esto es lo que el Señor quiere que sepamos, que puede suceder esto, que lo vemos en la Biblia, que hay ejemplos en la Biblia de personas que eran familia natural y que se enfrentaron a los que eran creyentes y se enfrentaron de forma terrible. Caín mató a su hermano Abel. Los hermanos de José le vendieron como esclavo. Y así otros muchos casos que ya vimos. En el caso de Jesús, su familia no creía en él, le rechazaba, incluso le estorbaba. Por tanto, Dios quiere que sepamos esto. Esto se puede producir, que se produce, que la familia natural puede tener miembros no creyentes que se enfrenten a los que son creyentes. Y esto, que es una realidad, puede sucedernos a nosotros. 1 Corintios 7, 13 al 14 y 16. Si una mujer tiene marido que no sea creyente, aquí está un ejemplo de familia natural en que uno es creyente y el otro no. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Si el no creyente tiene una buena actitud, no es un obstáculo, no es un enemigo, pues el Señor dice que la creyente, la parte creyente, no abandone a la otra parte. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Por tanto, el hecho de que una familia sea mixta, en que una parte no sea creyente, no es en principio un problema. El creyente, que es luz, puede llevar la luz a la parte que no es creyente. El creyente que es salvo puede ser un instrumento de Dios para que la parte que no es creyente sea creyente y por tanto salva. No es en principio un problema que en una familia haya una persona o varias personas que no sean creyentes. Esto no es ningún problema. Y el Señor nos lo dice a los creyentes que tienen que abandonar a los no creyentes. Porque, como hemos leído, ¿qué sabes tú si quizás harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes tú? Por tanto, Dios no quiere ni pide que los creyentes tengan una mala actitud con los que no son creyentes. No, no lo pide ni lo quiere. Pero puede producirse, como ya hemos visto, que los no creyentes se conviertan en enemigos de los creyentes, en obstáculos para los creyentes. Puede que se dé ese caso. Y en ese caso podría suceder lo que dice Mateo 19, 29.
Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Puede suceder que la parte incrédula ponga las cosas tan difíciles, que sea difícil la convivencia y que el creyente no tenga más remedio que optar por la paz, por a la búsqueda de la paz. Y esa búsqueda de la paz suponga la separación. Y dice Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Podría suceder que la parte incrédula, la parte no creyente, rechace tanto a la parte creyente que la separen de sí, que la aborrezcan, que la separen de sí. Podría suceder. Esto es lo que nos viene a decir el Señor. Ante esto fue que Jesús dijo, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y su verdadera familia. Y todo lo que hemos dicho nos lleva a hacer las siguientes consideraciones prácticas para nuestras vidas. En primer lugar, revisa tus prioridades afectivas. Ama a tu familia natural, pero pon siempre a Cristo en primer lugar. No hay verdadero amor familiar sin fidelidad a Dios. No te sorprendas por la oposición doméstica. No te sorprendas si en algún momento alguien de tu familia natural te desprecia, te aborrece por ser cristiano. No te sorprendas. Muchos creyentes son incomprendidos o aborrecidos por sus seres queridos, por la familia natural. Persevera con paciencia, fe y amor en la fe. Cultiva la familia espiritual. Invierte tiempo en tus hermanos en la fe. Ellos son tu familia eterna, aquellos con quienes compartirás la gloria eterna de Cristo. Ora por los tuyos, por la familia natural, aunque no crean, ora por ellos. Dios puede usarte a ti, puede usar tu testimonio para salvarlos. Ora por ellos. La gracia puede transformar los vínculos naturales en espirituales. Recuerda tu pertenencia celestial a la familia espiritual, a la familia de la fe. Recuérdalo siempre. Cuando la soledad o el rechazo te alcancen, confía en que el Señor mismo te ha adoptado como hijo y te ha dado una familia en la fe. Que el Señor te bendiga y te ayude a entender todas y cada una de estas cosas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos enseña a entender que tú nos has dado una familia natural, una familia espiritual, y que lo ideal sería que pudiéramos tener una familia en la que los vínculos fueran naturales y espirituales. Ayúdanos, Señor, a trabajar por ello, con nuestro testimonio, con nuestras vidas, con nuestras palabras de fe. Ayúdanos a trabajar para que nuestras familias te conozcan y puedan ser familia natural y espiritual al mismo tiempo. Ayúdanos, Señor. Te pido en esta hora que bendigas a Bexabé. Estos mismos instantes está en una situación ya final en su embarazo, está de parto,
y te pido por ella para que salga todo bien, que sea todo bien para ella, para el niño que espera, para Leví, para su marido Fran, para su hijito Enot, que sea todo bien para ellos y para el resto de familia y hermanos en la fe. Ayúdanos, Señor, a ver tu mano en lo que va a suceder o está sucediendo en estos instantes. Ayúdale, Señor, a todos. Gracias, Señor, porque confiamos en ti, porque tú tienes un propósito, un plan para cada uno, no solo un propósito eterno de salvación, sino también un propósito para esta vida. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a vivirlo para tu gloria. A todos, Señor. Gracias por lo que eres y por lo que haces. Bendito seas. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.